Si hay algo que vais a tener que llevar aprendido de esta asignatura, esos son los iteradores. En programación imperativa, pues como en C++ o en Java, se utilizan muchísimo. ¿Y para qué sirven? Pues para poder recorrer una lista desde su primer elemento hasta el último. Claro, eso ya lo sabemos hacer, ¿no? La gracia de los iteradores es que me permiten hacerlo de manera homogénea, independientemente de la estructura de datos sobre la cual yo estoy iterando. Además, a veces me va a permitir hacer el recorrido de manera más eficiente que si lo hubiera hecho yo manualmente con un bucle for. Y vamos a ver un ejemplo de esto en este vídeo de aquí. Vamos a retomar un ejemplo que ya ha aparecido varias veces en clase, y aunque es muy simple, refleja muy bien para qué sirven los iteradores. El problema es el siguiente. Tenemos una lista de enteros y queremos calcular la suma de todos ellos. Bueno, pues sabiendo que una lista tiene operaciones muy similares a las que nos permite un array, pues ya estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Recorremos la lista desde la posición 0 hasta el tamaño -1 y vamos acumulando los resultados en una variable llamada suma, que es la que devuelvo. ¿Cuál es el coste en tiempo de esta función? ¿Vale? Si os fijáis, tenemos aquí una implementación del TAZ, lista, que utiliza listas enlazadas. El método size tiene coste constante porque estamos almacenando el tamaño de la lista en un atributo de la clase listLinkDouble. Por otro lado, el operador de indexación, que en nuestro caso era el antiguo método add, tiene coste lineal con respecto al índice i. Claro, en la primera iteración el índice es 0, en la segunda el índice es 1, en la tercera el índice es 2 y así hasta la última, en la que el índice es l.size menos 1. Por tanto, esta función de aquí, suma_elements, tiene coste cuadrático con respecto a l.size. Pues bueno, para hacer una cosa que yo podía haber implementado en tiempo lineal con arrays, pues es bastante mejorable. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? La solución más obvia es, pues, oye, no utilice las listas enlazadas. Utiliza la implementación mediante vectores y ahí la operación de acceso al elemento iésimo de la lista tiene coste constante. Vale, de acuerdo. Así que esa función tendría coste lineal. Pero, ¿qué pasa si lo que yo quiero es una lista enlazada? Por la razón que sea. Puede ser, por ejemplo, que yo quiera insertar elementos al principio de la lista con bastante frecuencia, y ahí las listas enlazadas son más eficientes que los arrays. Otra posibilidad consiste en hacer una copia de la lista, y entonces en cada iteración obtenemos el elemento del principio y lo eliminamos. Obtenemos el que queda después al principio y lo eliminamos. Volvemos a obtener el del principio, lo eliminamos, etc. Ambas operaciones tienen coste constante, y como estoy modificando una copia, pues la lista original quedaría intacta. Esta copia tiene coste lineal con respecto al tamaño de L, y el bucle también. Por tanto, el resultado tiene coste lineal también con respecto al tamaño de L. El problema, claro, si cada vez que quiero recorrer una lista tengo que crear una copia de ella, pues esto no parece muy serio. Además, esto tiene coste en espacio, lineal con respecto a la longitud de la lista. Otra posibilidad consiste en evitar el operador de indexación y en su lugar tratar directamente con los nodos y con la lista enlazada. Pero claro, como todo eso es privado, yo tendría que definir el método suma_elements dentro de la clase. Y desde aquí yo puedo hacer un recorrido por los nodos de la lista, tal y como pues ya hemos hecho un montón de veces. Pero claro, problema, ¿y si la lista no es de enteros? Entonces ya no puedo instanciar esta clase con lo que yo quiera. Los elementos de la lista ya tienen que ser sumables entre ellos, es decir, que yo tendría que definir el operador más para el tipo de datos t con el cual yo instanciase esa lista. Problema aún peor. ¿Y qué pasa si en lugar de sumar quiero multiplicar? ¿Meto otro método aquí dentro? ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiese sumar solo los elementos pares? Vale, cuando se habla de recorrer una lista, hay muchas cosas que se pueden hacer en el recorrido. Entonces, claro, la persona que implemente esta clase tiene que prever de antemano todas las posibles cosas que yo pueda hacer en un recorrido. O dicho de otro modo, cada vez que yo quiera realizar alguna cosa durante el recorrido, tengo que añadir un método a la clase listLinkDouble. ¿Y qué pasa si esta clase no es mía? No podría modificarla. Entonces, por todos estos motivos, esta solución tampoco me vale. La solución que vamos a presentar en este vídeo son los iteradores, que es un mecanismo que nos permite movernos incrementalmente por una lista sin tener que saber cómo está implementada. Y cuando hablo de movernos, me refiero a movernos de manera secuencial, es decir, de un elemento al siguiente, paso a paso, que es lo que hemos necesitado hasta ahora en los recorridos de las listas. ¿Vale? No hablo de movernos, pues, por ejemplo, de un solo paso, del primer elemento al último, luego otro paso al segundo elemento, luego al quinto, etc. A esto último se le llamaría acceso aleatorio. Pues bien, vamos a presentar los iteradores. Un iterador es como un cursor, que se mueve por los elementos de la lista de manera secuencial. Nos permite además acceder al elemento que se encuentra al lado del iterador en un momento determinado. Nos permite también modificarlo, eliminarlo o insertar nuevos elementos delante de ese elemento.
Una manera muy sencilla de verlo es como si fuese el cursor de un editor de texto, ¿vale? Nosotros podemos mover el cursor de un elemento a otro, también podemos, como hago ahora, insertar elementos, o luego pues, seguir moviendo el cursor, puedo borrar un elemento, puedo borrar otro elemento, etc. De este modo, cuando se crea un iterador, es como un cursor que está pegado a una lista. Nosotros los vamos a representar conceptualmente así, como una línea roja que puede ir avanzando por los elementos de la lista. En este caso, el elemento que se encuentra pegado a esa línea roja decimos que es el elemento apuntado por el iterador. El iterador, entonces, va a ser un tipo abstracto de datos. ¿Y qué operaciones soporta? La primera, la más obvia, que es obtener el elemento apuntado por el iterador, a la que llamamos elem. ¿Vale? La podemos especificar así. Si tenemos un iterador it en una lista, al lado de su elemento x sub i, la operación elem me devuelve precisamente ese elemento x sub i. Otra operación es la de avanzar el iterador, ¿vale? Y se especifica de esta manera. Si tengo el iterador en el elemento x sub i, al avanzarlo se sitúa justo antes del elemento x sub i más 1. También nos va a interesar comparar dos iteradores, para ver si son iguales. Esto lo vamos a hacer sobrecargando el operador de igualdad. Decimos que dos iteradores van a ser iguales si ambos viven, por decirlo de alguna manera, en la misma lista y apuntan a la misma posición dentro de esa lista. Claro, todo lo anterior es suponiendo que ya tengo un iterador presente. ¿Pero cómo creo los iteradores? Pues a partir de las listas, ¿vale? Voy a añadir dos operaciones a las listas. La primera de ellas es obtener un iterador al principio de la lista, begin, especificada de esta forma. Dado una lista L, devuelve un iterador que se sitúa antes del elemento x sub 0. Por otro lado, tengo la operación end para obtener un iterador al final de la lista. Especificada, pues parecido antes. Lo único es que ahora el iterador apunta al final de la lista. Ojito con el iterador devuelto con end. Solo nos sirve para realizar comprobaciones, para saber si hemos llegado al final de la lista. Pero en general, las operaciones de obtener el elemento apuntado por el iterador o las operaciones para avanzar no están disponibles para el iterador devuelto por end, a menos que lo movamos antes a otro sitio de la lista. Esto lo hemos dicho aquí. Cuando llamamos a elem, indicamos en la postcondición que el elemento x sub i apuntado por el iterador está en una posición que va desde 0 hasta n-1. Y lo mismo para avanzarlo. Bueno, pues ya que tengo los iteradores, puedo aprovechar para utilizarlos con el fin de definir más operaciones sobre listas. Por ejemplo, nos hemos preguntado mucho qué pasa con la inserción de elementos en medio de una lista, o la eliminación de elementos. Ya que tenemos iteradores, podemos especificarlas así. La inserción, dado una lista L, un iterador it dentro de esa lista, yo puedo insertar un elemento e en la posición del iterador, obteniendo esto de aquí como resultado. Además, me devuelve un iterador apuntando al principio del elemento recién insertado. Con la operación de borrar, erase, pasa lo mismo. Si el iterador apunta al elemento x sub i, tras el borrado se elimina ese elemento y se devuelve un iterador que apunta al elemento que estaba detrás del elemento que yo acabo de borrar. Aunque todavía no hemos implementado ningún iterador, vamos a ver cómo se usa, para hacernos una idea un poco de cómo funciona. Es decir, vamos a suponer que ya hemos implementado los iteradores. ¿Cómo los aplicamos al ejemplo que hemos presentado al principio del vídeo? Pues de este modo. Aquí creo un iterador que apunta al principio de la lista. Este tipo tan raro lo que quiere decir es que es una clase que se llama iterator que está definido dentro de la clase listLinkDouble. Ya veremos cuando lo implementemos. En cualquier caso, mientras el iterador no esté al final de la lista, sumo a la variable acumuladora el elemento apuntado por el iterador y luego lo avanzo. Vuelvo a comprobar si no está al final, si no está, obtengo el elemento al que apunta otra vez, lo sumo al acumulador, vuelvo a avanzar el iterador, etc. Así hasta que llegue al final de la lista. Esto es un bucle muy típico para los iteradores, pero en C++ suelen expresarse mediante un for. Vale, ya sabéis que un bucle for tiene tres partes: la inicialización, la condición de terminación y el incremento. Pues bien, esto es la inicialización, esto sería la condición de terminación y esto sería la sentencia de incremento. Y en el cuerpo del bucle, pues yo pondría lo que realmente hace mi bucle, que es la suma más igual a it.elem. Vamos, puesto en limpio, lo que tenéis aquí. Aunque a simple vista pues parece una aberración, se utiliza bastante en C++, sobre todo cuando introduzcamos la sobrecarga de operadores. Eso lo vamos a ver más adelante.